ti, Elisa, y en general a vuestro equipo, Ayudabets, por darme la oportunidad de tener este espacio en el que vamos a hablar sobre todo de algo que me encanta, que es el marketing digital y sobre todo para nuestros compañeros, ¿no? Centrado en el sector veterinario, que es el que nos une hoy en esta llamada. Entonces, bueno, gracias a ti. Claro, no, a vosotros. En fin, un poco así para mientras se va conectando la gente, si os parece, os voy contando cómo vamos a organizar la charla y demás, y un poco lo que espero, ¿no? Conseguir con ella. Vamos a empezar. Yo creo que ya podemos ir empezando, ya tenemos algunos aquí en la llamada, somos 12 personas. Venga, vamos a ello. Muy bien. ¿Quieres presentarte brevemente, María, para que sepan que eres veterinaria? Ah, vale, ya lo tienes todo perfecto. Vale. Como doy por hecho que es la primera vez que nos vemos, me presento. Yo soy María Crenes, ¿vale? Soy @veterinaria de vocación en Instagram. Como todos vosotros empecé, pues bueno, estudié veterinaria en la Complutense aquí en Madrid y desde hace 7 años, como veis en esta foto ya, empecé pues mis primeras andaduras en el marketing digital. Yo comencé trabajando en el vicerrectorado de la universidad, sobre todo gestionando esas cuentas, haciendo encuentros de estudiantes y al principio la verdad es que no tenía muy claro, sinceramente, cómo iba a integrar como ambos mundos, ¿no? De hecho, había amigos míos que me decían, ¿pero qué haces ahí metido si no tiene nada que ver con tu carrera? Y yo decía, bueno, pues tiempo al tiempo, ya encontraremos el nexo, ¿no? Y así pasó, así pasó. Yo luego acabé haciendo prácticas en una clínica en Cádiz hace ya más de 5 años o así. Y ahí pues tuve la oportunidad de poner en práctica pues todos mis conocimientos de marketing. Y desde entonces pues sigo colaborando con ellos y además actualmente, aparte de dedicarme a la veterinaria generalista, también me dedico a ayudar a compañeros como vosotros a mejorar sus técnicas de marketing y a llegar a más gente. Así que bueno, el título del webinar ya lo sabéis todos. Pues bienvenida, María, mientras bebes. Muchas gracias. Sí. Hoy vamos a hablar eso de cómo vamos a implantar unas estrategias para impulsar nuestra clínica veterinaria y bueno, sobre todo, qué preguntas tenemos que saber antes de ponernos a hacer un plan de marketing, cómo podemos exprimir ese tiempo, porque todos sabemos que nuestro tiempo vale dinero y hay que intentar optimizarlo al máximo posible. Vamos a ver cómo hacer unas métricas sin ser un experto, ¿vale? Unas métricas básicas que nos van a ayudar a optimizar todo lo que hemos hablado antes. Y yo creo que va a ser un webinar en el que vamos a sacar mucho provecho. Espero que os ayude bastante. Y nada, si me dais permiso ya, empezamos. Aunque lo primero que quiero saber es desde dónde me estáis viendo. Como aquí la verdad que no tengo la cámara delante ni sé de quiénes estáis y demás, me gustaría ver un poco desde dónde nos estáis viendo para ver así que no parezca que estemos solos. A ver aquí, Madrid, Cádiz. Bueno, veo que de muchas partes de España. Vale, muy bien. Pues nada, entonces, lo que vamos a hacer hoy es hablar de marketing digital, cómo vamos a impulsar, a implementar estas técnicas. Mira, Murcia, qué bien. Vale, muy bien. En resumen, yo lo que quiero es que después de este webinar, tú seas capaz de poner... Uy, perdona, que se me ha colado aquí. Ya está. Vale. Pues eso, yo lo que quiero es que con este webinar vosotros seáis capaces de responder y de darle solución a los principales problemas que tenemos cuando nos ponemos a generar un plan de marketing digital, ¿vale? ¿Cuáles son esos problemas principalmente? Pues mira, yo preguntando a mis clientes, lo primero que me soléis decir es que lo que no tenéis redes sociales, que no sabéis qué publicar, que no se os da bien el diseño, que si se ríen de mí, en fin, y si no me toman en serio, que si no tengo tiempo. Esas son un poco las dudas que generalmente tenemos antes de ponernos con ello. Los que ya tenéis redes, en general suele ser, pues eso, que no sé llegar bien a mi audiencia, que en general tampoco tenéis tiempo para empezar. Y bueno, yo con esto lo que quiero es que generemos un plan que funcione un poco en automático, ¿vale? Que tú te sientes un día a trabajar y el resto del mes vaya prácticamente solo. Entonces, bueno, lo primero que te estarás preguntando es
si detrás de esto hay mucho trabajo o no, y ya te aseguro yo que si no sé si Elisa, ¿tú qué opinas? Que también te has encargado un poco de esto. A ver, yo creo que lo que acabas de decir es lo más importante, ¿no? Que lo más importante es organizarte Sí. el mes o el trimestre o los 2 meses y no cada día tener el agobio de qué publico hoy y qué hago hoy y que no sé qué, porque Totalmente, entonces no sale bien. totalmente. Entonces, bueno, el primer tema que vamos a tratar en la charla es ¿por qué mi competencia vende más si yo ofrezco mejores servicios? Esto es algo que me lo habéis dicho muchísimas veces y es una situación súper frustrante. Al final, la respuesta es muy simple y a la vez tiene muy fácil solución, ¿vale? La respuesta es porque ellos saben venderse mejor, ¿vale? O sea, lo más probable es que tu competencia haya hecho un análisis en detalle de sus puntos fuertes y que sepa cómo ponerlos en valor y ya lo esté haciendo como una buena estrategia de marketing, ¿vale? Entonces, aquí es donde entra el juego la famosa imagen de marca. O sea, ¿qué tienes tú que te diferencia del resto? ¿Qué te hace ser diferente? O sea, ¿qué tienes tú que me haga a mí como propietario elegirte como un centro de referencia? Al final esto lo tenemos que tener muy claro porque va a ser como nuestro punto fuerte, nuestro punto a explotar, ¿vale? Entonces, en un mercado en el que cada vez hay más competencia, es que es esencial identificar estos puntos que decimos y además de identificarlos, saber comunicarlo, ¿vale? O sea, ¿de qué sirve que yo sea el mejor cirujano o el mejor en mi rango si al final nadie me conoce? Aquí es donde entra en juego el marketing digital, ¿vale? Aquí es donde entra en juego esta herramienta que nos va a ayudar tanto. ¿Para qué nos va a servir fundamentalmente? Para dos cosas. Primero, para llegar a más personas. Y después, y muy importante, y esto está un poco, yo creo que subestimado, a fidelizar nuestros clientes actuales, ¿vale? Entonces, probablemente si tú no te has hecho estas preguntas, estás dejando por explotar un campo bastante importante y sobre todo dejando de entrar unos ingresos que claramente podrían estar entrando. Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer esto? A ver, el marketing básicamente podemos tomarlo de dos formas. Nos puede servir para llegar a más personas y fidelizar, como hemos dicho, mediante una buena estrategia de contenidos y que sea coherente, ¿vale? Tiene que ser coherente lo que nosotros decimos con lo que hacemos detrás de esas cámaras. Y también podemos tener una buena reputación online. Las reseñas, por ejemplo, son un método que, de verdad, o sea, si tú cuando vas a cenar buscas un restaurante en Google y lees las reseñas, que la gente cuando va a elegir un centro veterinario hace lo mismo, ¿vale? Si quieres hilar más fino, sí que puedes a lo mejor invertir y hacer una campaña, pues es una estrategia en SEO, en SEM, email marketing, este tipo de cosas nos van a ayudar a ampliar este rango y a llegar a más personas. Pero claro, aquí, por ejemplo, ya yo lo que me preguntaría es, bueno, ¿y no sería mejor entonces invertir mucho dinero? Así nos posicionamos súper pronto y ya está, y conseguimos ser los primeros en nuestro barrio y demás. Y te voy a contestar, o sea, os voy a contestar a todos con una reflexión. ¿De qué te sirve gastarte un dineral en publicidad si luego me vas a llevar a mí a una cuenta que está vacía? O sea, ¿de qué te sirve llevar a mucha gente hasta el mostrador de tu tienda si el producto no está pulido? Yo estoy buscando un centro veterinario, lo busco, pongo Veterinario Madrid, me sale tu clínica, entro y es una web en la que no puedo responder las preguntas frecuentes, la de pues horarios, servicios, etcétera, tal. Entonces, te has gastado un dinero en publicidad para que luego la gente que llegue no tenga claro cuál es tu punto fuerte. Entonces, al generar confusión, van a buscar en otro sitio. Entonces, eso no puede ser. Yo lo que te diría es que antes de invertir en publicidad, te centres en tener una buena imagen, que te centres en tener un sitio al cual la gente llegue y pueda ver pues todo lo que puedes ofrecer. Básicamente que te elijan casi sin querer, porque lo pones todo o sea, y promueves tanto tus beneficios que es que no generen ningún tipo de duda. Porque al final, si te dedicas a invertir dinero en marketing y luego no tienes un fin pulido, es que vas a pensar que el marketing no vale para nada. Y al final vas a tener el pensamiento que tiene mucha gente, que es que si hoy en día no sales haciendo un bailecito de TikTok, pues que no vale para nada. Y eso es completamente falso.
Lo que hay que hacer es emplear ese dinero pues con cabeza y con una estrategia. Entonces hay que ir paso a paso. Lo fácil, cuando tú entras a un sitio que ya tiene pues todo esto hecho, lo fácil es pensar que no tiene trabajo detrás. ¿Qué es lo que ves o qué es lo que vemos? Publicaciones que gustan, vemos reseñas útiles, vemos una comunidad activa que habla con esa empresa en redes, en multitud de plataformas, nos eligen fácilmente, los clientes empiezan a ser fieles, más recurrentes, tenemos una web atractiva. Entonces, ¿qué pasa? Que esto es lo que vemos. ¿Qué es lo que no se ve detrás? Pues todo el trabajo que hay. Lo que hay. ¿Qué es lo que hay? Pues una estrategia de contenido, una persona que se sienta a medir, que esto es muy importante, medir lo que vale y lo que no funciona, tener una propuesta de valor clara, tienen una imagen de marca ya definida, planifican en función de sus objetivos y con esto invierten. ¿Invierten en qué? Pues en posicionarse en su barrio, en llegar a más gente, etcétera. En fin, un poco en el objetivo que tú tengas en concreto en función de tu empresa y de lo que ofrezcas, ¿vale? Entonces, después de todo esto, el resumen es que si tu competencia lo está haciendo, tú tienes que empezar ya. O sea, coge papel y boli, empezamos con el webinar, vamos a dar unos tips y te voy a poner tareas para que empieces a definir todo esto y a poner en marcha un plan de marketing. No hace falta que sea un plan de marketing, como he dicho antes, con SEO y SEM, un plan de marketing básico y bien hecho. Te aseguro que esto, tu competencia, seguro que la mayoría de clínicas a tu alrededor no se ha parado a hacerlo. Entonces, aprovecha esta oportunidad, aprovecha y empieza. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Lo primero es definir nuestra identidad de marca. La identidad de marca no es más que lo que hemos hablado antes, saber qué nos diferencia del resto para poder explotarlo. Entonces, 4 pasos. Primero, propuesta de valor. Define tu propuesta de valor. ¿Qué tienes que ofrecer? Diferente al resto. ¿Qué te hace especial? Es decir, pues por ejemplo, tienes un horario flexible, atiendes urgencias, no sé, hay veterinarios que ofrecen servicios de telemedicina, si tienes, por ejemplo, máquinas punteras o unas máquinas exclusivas, si haces servicios a domicilio, cualquier cosa que te diferencie del resto, sobre todo en tu zona, ¿vale? Luego también tienes que definir en punto número 2 los objetivos que tienes. Te los pones a corto, medio y largo plazo, ¿vale? Entonces, ¿para qué? Porque en función de esto luego vamos a hacer una hoja de ruta. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero? Darme a conocer mi barrio, por ejemplo, sería un buen objetivo. Aumentar la base de datos de clientes para luego hacer campañas de email marketing. El email marketing puede ser desde contenido de valor, pues tipo, se acercan las navidades, toma estos consejos para que tu perro no tenga miedo a los fuegos artificiales, por ejemplo. Pero, perdón, también pueden ser, por ejemplo, mails de venta o de refidelización, pues tipo, acuérdate que hay que desparasitar a Rocky, la desparasitación es muy importante para tal, para cual. Entonces, ¿qué pasa? Que este cliente se acuerda de nosotros y vuelve a la clínica y aumenta su gasto en nosotros. Y no estamos dejando de hacer una mala medicina, al contrario, estamos haciendo una mejor medicina. Entonces, todas son ventajas. ¿Qué es lo siguiente? Por ejemplo, bueno, ahora que me acuerdo, conozco una clínica que para fidelizar más clientes lo que hacía era que cada 3 meses organizaba una merienda, pues tipo puppy party. Entonces, cada 3 meses reunía a clientes, esos clientes además traían a más gente y daban un tallercito de cuidados básicos del cachorro, alimentación, comportamiento, etcétera. Entonces, daban 1 hora de un taller, un contenido de valor, atraían a gente, estrechaban lazos con sus clientes y además aumentaban el número de clientes porque traían a más gente. Entonces, esto es una buena de diferenciarse de la competencia, por ejemplo. Imagen de marca. ¿Esto qué es? Esto es cuando tú abres, por ejemplo, una aplicación y ves una publicación y automáticamente sabes que esta publicación es de tal empresa o de tal centro. ¿Esto cómo se hace? Pues esto, tienes que definir, te sientas con tu equipo o con quien lo vayas a decidir y defines una paleta de colores a utilizar, defines fuentes de letra, defines el tono, si vas a utilizar un tono un poco más disruptivo o un tono más polite, ¿vale? Entonces, todo esto, al final, lo que va a hacer es que cuando una persona entre a nuestro sitio,
sepa identificar que somos nosotros, casi sin leer el logo, sin ver el logo o sin leer el nombre de la empresa. Lo bueno de esto es que te sientas una vez y ya no tienes que volver a hacerlo, porque esto es lo que te va a definir a ti. ¿Qué es lo próximo? Y súper importante, saber a quién le vendes. Yo no sé si alguna vez os habéis parado a pensar si le estáis vendiendo a una persona que, por ejemplo, me lo invento, si una persona que se llame Paco, Paco solo tiene labradores, gasta una media de 500 euros al año en ellos y además tiene 30 años y se conecta en Instagram. Entonces, si tenemos, por ejemplo, este perfil de cliente, ¿creéis que tiene sentido hablar solo y exclusivamente, por ejemplo, de lámparas de IKEA? Pues no, tendremos que hablar y enderezar un poco el contenido a nuestro cliente, que es quien finalmente nos va a aportar ese gasto. Entonces, ¿esto cómo lo podemos hacer? Es muy sencillo. Os sentáis, tenéis una base de datos gigante en vuestra clínica, estoy segura. Entonces, aprovechadla. Tenéis ahí muchísimos datos. Analiza a tu cliente actual, el que ya tienes. ¿Qué tienes que ver o qué te diría que vieses? Sobre todo, edad. Edad que predomina. Por ejemplo, qué tipo de mascotas tienen, cuáles son las razas que más se repiten, cuántas veces viene al veterinario. Esto también forma parte del programa de gestión que hablamos anteriormente en otros seminarios. Entonces, pues, por ejemplo, ¿qué servicios utilizan más? ¿Vale? Haz encuestas. Si la gente en la sala de espera, en lugar de estar cruzada de brazos pensando, jolín, ¿cuánto está tardando en entrar? Le das una encuesta muy breve, por favor, que ya os conozco. Y en esa, pues, también podemos valorar, pues, qué servicio valoran más, cuántos animales tienen. Y podéis preguntar también, por ejemplo, qué redes utilizan más, si son más, pues eso, de gatos, de perros, un poco por conocerles. Hay multitud de cosas que podemos averiguar en esas encuestas. Y, ¿por qué no? También os digo, las reseñas. Mirad vuestras reseñas. Ahí es un claro ejemplo de lo que valora un cliente, de lo que echa en falta. O sea, ahí lo vais a tener también todo. Entonces, el tema de las reseñas lo veremos más adelante, pero un poco por dar alguna pincelada. También podemos hacer una cosa y es observar algo. ¿Qué servicios tienen ellos que nos puedan interesar a nosotros o que podamos implementar? Podemos hacer también, pues eso, investigar un poco qué es lo que la gente valora de esas empresas que hace que, pues eso, que busquen ese servicio ahí en lugar de aquí y cómo podemos cambiar esa balanza. Y entonces, con toda esta información, te creas un perfil de cliente, un monigote, si hace falta le pones nombre, edad, dónde vive, todo, lo personificas. Yo te diría que no creas en más de 2 o 3, porque si no, al final nos vamos un poco por las ramas y no concretamos, ¿vale? Entonces, cuando ya tienes todo esto hecho, que ya tenemos todas las piezas del puzzle, que ya tenemos nuestra propuesta de valor, los objetivos a corto, medio y largo plazo, la imagen de marca, y cuando ya sabemos a quién le estamos vendiendo, ahora sí que sí, ya no hay excusa, ya de aquí nace nuestro plan de marketing. Entonces, ¿en base a qué vamos a crear este plan de marketing? Lo vamos a hacer en base a unos pilares de contenido. Los pilares de contenido van a ser los que le van a dar forma a todo lo que hemos hecho anteriormente. Los que van de ahí van a hacer, pues eso, todos los objetivos los vamos a plasmar ahí, ¿vale? Por así decirlo. Entonces, para ahorrarte tiempo, te voy a decir que lo que mejor funciona son estos 3 pilares y estos son los que yo utilizo en mi día a día. Pilares de prospección, refidelización y guardable. Todo esto es lo que vas a tener que seguir para plasmar esas piezas del puzzle. ¿Y por qué estos 3? Pues porque al final lo que funciona es caerle bien a la aplicación que estás utilizando. ¿Y Meta cómo gana dinero? Meta gana dinero haciendo que la gente pase tiempo en ella. Entonces, nosotros tenemos que generar contenido que haga que la gente permanezca el máximo tiempo posible en la aplicación. Y más concretamente no en la aplicación, sino en tu contenido. Entonces, lo que mejor funciona son estos 3. El pilar de prospección, ¿qué es? El pilar de prospección son cosas que atraigan a la máxima gente posible. No importa que no sean, en este caso, todos tu cliente ideal. Lo que hay que hacer es atraer a casi cualquier persona, en nuestro caso del sector veterinario, que le gusten los animales. Y ahora diréis, bueno,
Si yo tengo un cliente, ¿a mí para qué me va a servir esto? Bueno, pues porque llegar a más gente, aunque ahora no sea tu principal cliente, te va a ayudar a generar más interacción. Meta te va a ver como un perfil más interesante, te va a dar más visibilidad. Entonces, esto sí lo queremos porque al final, a lo mejor una de estas personas acaba siendo nuestro cliente ideal o nos puede transportar hasta ese cliente ideal, ¿vale? Ese es un poco el objetivo de este primer pilar. Estos serían posts que potencialmente fuesen virales, ¿vale? Por ejemplo, pues un vídeo de un perrito en la playa, un reel, ¿vale? Ese tipo de cosas que hacen que todo el mundo lo quiera ver. Yo te diría que al principio aquí dedicases por lo menos la mitad de tus publicaciones, sobre todo al principio, para crecer, ¿vale? Y para aumentar ese embudo de venta que veremos posteriormente. Luego, el pilar de fidelización, ¿esto qué es? Aquí ya sí que metemos nuestro valor como marca. Una vez has atraído a esa gente, ya le enseñas quiénes somos, le enseñamos el valor de nuestros servicios. Este es un buen pilar, por ejemplo, para hacer que nuestro cliente actual se acuerde de nosotros y vuelva a la clínica. Por ejemplo, estamos en diciembre. Bueno, pues ahora es momento de lanzar posts de, pues hay que hacer chequeos de leishmania, de enfermedades infecciosas y tal, porque ya ha acabado la época de vuelo de mosquito. Entonces, bueno, tu cliente que está en casa lo ve y dice, ostras, tengo que llevar a mí por el veterinario. Vuelve y aumenta su gasto medio. Es lo que vimos anteriormente. Y encima haces una buena medicina, ¿vale? Entonces, se trata un poco de eso, de hacer como esa refidelización al que ya tenemos y fidelizar al que anteriormente hemos prospectado. Entonces, luego ya pasamos al tercero. El tercer bloque son guardables. Contenido guardable. Esto te sirve para conectar con la audiencia. Este contenido hace que provoquemos un sentimiento en la otra persona que lo guarda y en la otra persona que lo ve. ¿Y qué va a hacer eso? Lo va a guardar, lo va a reenviar. Entonces, esto es lo que le gusta más a la aplicación, es lo que más te va a impulsar, es lo que más te va a hacer llegar a gente. Por ejemplo, ofrecer un lead magnet que se llama, que es un regalo, ¿vale? Y a cambio de ese regalo, pues te dejan tu correo, tú mandas el PDF y luego ya tienes aquí a clientes en tu base de datos para hacer refidelización, hacer email marketing y demás, ¿vale? Es un poco, esta es un poco la idea de trasladar lo que hemos dicho antes, las piezas del puzzle aquí. Entonces, yo te diría que al principio utilizases 50% prospección y luego el resto en refidelización y guardable. Y luego ya cuando avances, ya tendrás tiempo de modificar todo esto. Al final lo que queremos es aumentar estas dos columnas, ¿ok? ¿Cómo vamos? ¿Se va entendiendo? Ponedme una manita o algo, por lo menos que os vaya escuchando. ¿Bien? Muy bien. Muy bien, muy bien. Fenomenal. Fenomenal, fenomenal. Muy bien. Pues nada, pues seguimos. Bueno, también se me ha olvidado decirlo. Bueno, lo digo en la siguiente diapositiva mejor. ¿Qué os recomiendo hacer o cómo os recomiendo hacer estas publicaciones? Sin duda, formato Reel. Sin duda. Aquí ahora mismo estáis pensando, vale, pues yo ya está, porque yo no me atrevo a grabarme, porque eso es mucho más difícil, lleva más tiempo. Os aseguro que si lo tenéis todo estructurado, tardáis nada, porque se suele tardar entre 15 y 20 minutos en coger la publicación, ponerla en tu plantilla que ya lo tienes todo prediseñado, como ya tienes previamente hecho, que ahora nos acordamos, la fuente de letra, el color, las plantillas, ya lo tenemos todo hecho, entonces ya solamente te queda pegar el vídeo. Entonces, ¿por qué Reel y no carrusel? Pues porque, o sea, evidentemente, esto es un ejemplo real de cuentas que yo llevo. Entonces, el Reel, aquí vemos 50% de no seguidores, el alcance de ese vídeo. Y aquí en este otro, por ejemplo, casi un 60%. Es que luego en la publicación, si te vas a ella, tienes que un 20% de gente que no te sigue. Esto está genial para refidelizar y para hacer que tus propios clientes sean los que interactúen con tu cuenta. Pero si queremos crecer, es que no hay duda, el Reel, ¿vale? Es verdad que se quejaron a la plataforma de Meta muchos fotógrafos y demás porque al principio Instagram era una aplicación que estaba pensada sobre todo para fotografía y ahora se ha vuelto un poco más
como orientada al vídeo, ¿no? Entonces, esto en teoría va a cambiar. E iba a cambiar a lo largo de este año 2023. Mi experiencia es que no ha cambiado y que sigue funcionando el Reel, sin ninguna duda. Así que no hay excusa. Hay que grabarse sí o sí. Si te da vergüenza, hay que empezar a perderla. Podemos hacer otros planos en los que a lo mejor no salga tanto tu cara o que te ayude un compañero, lo hacéis un poco, pero eso ya tiene que empezar ya. Entonces, bueno, con esto... Te iba a decir que a lo mejor si a nosotros nos da un poco de vergüenza, seguro que siempre tenemos un auxiliar o una veterinaria en la clínica que le gusten las redes sociales y que necesitaría hacer esto. O sea que... Claro, entonces, y además es que Elisa no siempre tiene que ser nuestra cara. Está genial que pongamos nuestra cara y que nos mostremos nosotros, porque al final la gente no compra a una empresa, la gente no compra un logotipo, ni compra a un diseño de Canva, la gente compra a las personas. Date cuenta que al final están confiando en nosotros algo tan importante para ellos como la salud de su mascota. Entonces, yo quiero, cuando entro a un sitio, confiar en que quien me va a atender, yo creo que es el mejor. Y si no creo que es el mejor, tengo plena confianza en que va a hacer todo lo posible por ayudarme a mí y a mi mascota. Entonces, es que esto es fundamental. Tenemos que empezar a promocionarnos de esa forma. Y lo que decías antes, si te da vergüenza, también puedes, por ejemplo, no siempre mostrar tu cara, también puedes hacer un reel de un perrito en la sala de espera, como damos una chuche, bienestar animal, confort, ese tipo de cosas. Hay muchos tipos, además que nosotros lo tenemos en teoría muy fácil, porque es que el mercado de las mascotas venden por sí solas. Sí. Las mascotas, jolín, si hay mascotas que son influencers. Entonces, es que en ese sentido podemos tirar mucho de ellos, entonces hacedlo. Cogerle, empezar por ahí, cogerle cariño. Yo diría que, de verdad, cuando empiezas, ya luego pierdes la vergüenza totalmente. Y si todo el mundo hemos empezado, todo el mundo nos hemos trabado al principio, pero al final hay que lanzarse. Bueno, entonces. Perdona, hay una pregunta de Ana Belén, que no sé si lo puedes ver tú bien. Ay, no la había visto. Habla, Ana Belén. No sé si puedes activar el micro. Se lo voy a desactivar yo, a ver si puedo. No, no se lo puedo. Ana Belén, ¿nos escuchas? Que habías levantado la mano. A lo mejor fue sin querer, disculpar. Vale, si no, podéis dejar preguntas en el chat y las contestamos después sin problema. Venga, perfecto. Pues una vez tenemos lo que hemos visto aquí en la diapositiva anterior, ya lo que queda es hacer lluvia de ideas. Este es un ejemplo de una de las hojas Excel con las que trabajo yo con mis clientes y demás. Lo más fácil, o lo que a mí me resulta más fácil, es tenerlo todo en un mismo documento. Es lo más sencillo, te va a ahorrar tener que abrir 80.000 pestañas, luego no sabes dónde escribiste qué cosa. Es mejor que te sientes un día a diseñar algo para que te organice y te ahorre tiempo, y luego de verdad que lo vas a agradecer muchísimo. Entonces, ¿qué te recomiendo? Que tengas aquí una tablita, ¿vale? Lluvia de ideas, contenido de prospección, contenido de fidelización, y aquí vas poniendo pues título de la publicación, unos detalles, cuándo lo vas a hacer, y generas el copy y lo tienes ya todo, tu guioncito, para cuando te toque el día que te pongas a grabar o a hacer un diseño. Entonces ya solamente es ponerte una tarde y listo, lo programas y el resto de cosas va, entre comillas, un poco en automático. No tienes que estar, una persona que se dedica al marketing de una clínica veterinaria, y más cuando dirige esa clínica veterinaria, es que no se puede poner cada día hacer un vídeo y ahora qué hago y tengo una idea nueva, ¿no? Además es que eso es un poco como pollo sin cabeza, no sigues una coherencia, es mucho más difícil medir después todo eso. Entonces, después de esto, seguro que mucha gente está pensando que no tengo tiempo. Eso seguramente que te ha venido a la cabeza. Entonces, bueno, ahí vamos un poco a la siguiente pregunta. ¿Mejor publicar algo que no publicar nada? O si no tengo mucho tiempo, ¿qué hago? Bueno, yo aquí os diría,
os diría lo que ha dicho antes un poco Elisa, y es que si no podéis delegar el servicio en algún integrante del equipo, pues tipo pues algún compañero, alguna compañera auxiliar o quien sea, y si tampoco te lo puede llevar una persona externa, sí, de verdad que te debates entre algo o nada, aquí ya la respuesta es depende. Si no tienes nada, o sea, si tus redes están vacías, mejor presencia que ausencia. Es decir, es mejor hacer 4 publicaciones al mes, que 4 publicaciones no te llevan nada de tiempo y que quien te busque vea algo, sobre todo de verdad, las preguntas frecuentes. Eso tiene que estar súper claro cuando una persona entra. Entonces, mejor que se encuentre eso a que se encuentre algo que no le guste o nada. Y además, es lo que pongo ahí, andando se hace el camino. O sea, poquito a poco, al final, 4, 4, 4, 4, vas a ir teniendo una presencia. Entonces vamos generando una imagen y le vas cogiendo el truco a las redes sociales, etcétera. Pero si ya tienes una presencia mínima, yo te recomiendo que si tienes tiempo para hacer 3 publicaciones buenas, mejor que 5 malas. Mejor que 5 malas o que publicar por publicar. Esto último no te lleva a ningún sitio. Si ya tienes una presencia mínima, tienes que dar ese pasito más, ¿vale? Tienes para sacarle más jugo y hacer métricas y luego que digo, ver qué funciona, qué no y crecer con una estrategia, porque al final el tiempo que empleamos aquí tiene que servir para algo. Entonces, bueno, ya viene el siguiente problema, ¿vale? Ya he resuelto lo del tiempo, pero no se me ocurre qué publicar. Y aquí es donde, amigos míos, entra mi amiga la inteligencia artificial. Si ha llegado, ¿por qué no aprovecharla? ¿Por qué no sacarle provecho en nuestro sector? La inteligencia artificial no es una cabeza pensante, carece de empatía, o sea, no tiene empatía, no tiene capacidad de raciocinio, es una base de datos gigante y encima que está a tu servicio. Entonces, utilízala, ¿no? Lo que pasa es que mucha gente lo que hace es que la utiliza y tal cual, y eso no sirve. Hay que adaptarla, ¿vale? ¿Qué herramienta te presento aquí? Answer the Public. Esto tiene una versión gratuita y una versión de pago. La versión gratuita es totalmente funcional. La podéis buscar en internet, la podéis utilizar. ¿Qué es lo que hace esta herramienta? Lo que hace es que tú le metes 1 o 2 palabras clave y te realiza una búsqueda de cuáles son las preguntas que más se repiten acerca del tema en ese momento en internet. Y además en la versión Pro, aparte de las preguntas, pues también te dice pues cuál es el coste por clic, y te lo segmenta un poco más, ¿no? En fin, yo para hacer un ejemplo os he buscado leishmaniosis canina. Y aquí pues te pone todas las preguntas del qué, el cómo, el cuándo. Lo que más se repite es eso, cómo se contagia y demás. Pero bueno, aquí tenéis, pues mira, 22 preguntas. Entonces, de estas 22 preguntas, de un tema principal que queréis publicar vosotros, tenéis 22 posibles publicaciones. Entonces, esto es fantástico. Utilízalo. No le temas a la inteligencia artificial. ¿Puedes utilizar la inteligencia artificial, como mucha gente piensa, para redactar publicaciones? El famoso ChatGPT. ChatGPT, si tú le das un comando, hazme una publicación sobre leishmaniosis canina y demás, tal. Vale, te genera un texto, pero ahora tienes que, o sea, te lo genera sin empatía, es un texto totalmente frío, no genera nada de engagement, es decir, yo no te recomendaría que cayeses en esa trampa porque te digo que no tiene buenos resultados. Al final, la inteligencia artificial te puede ayudar a ser más productivo, pero ni de lejos te va a sustituir y ni de lejos conoce tampoco a tu cliente ideal, ni sabe lo que le gusta a la gente. En fin, yo te diría que utilizases herramientas que sí te van a ayudar a ser más productivos, pero que no tomes el camino fácil, entre comillas, porque eso no te lleva a ningún sitio. Siguiente problema, que ya no va a ser un problema. No entiendo de diseño. Bueno, no hace falta. No hace falta ser un pro, ser un experto ni ser un pro. Simplemente hay que ser organizado. Te tienes que sentar, de verdad es que al principio va a ser mucho trabajo, entre comillas, porque te vas a tener que sentar a hacer todas estas cosas, pero te prometo que en cuanto las tengas hechas, luego es que te ahorra muchísimo tiempo. ¿Qué vas a hacer entonces? Coges el teléfono un día, como ya tenemos esa plantilla de los temas, de los textos y tenemos los guiones escritos, ya solamente te queda hacer un buen vídeo.
haces un buen vídeo, mira, la regla de los 3/3 nunca falla, tanto en horizontal como en vertical. Normalmente para Instagram lo más optimizado es vertical porque lo vas a utilizar en Reels. Entonces, que el vídeo no dure más de 1 minuto. Un tono enérgico, buscas pones un call to action, pones una frase al principio que sea un poco más disruptiva para que la gente se quede el resto del vídeo y ya está. Y luego solo vas a poner en una plantilla. Te pongo un ejemplo. Te grabas y dices, no adoptes a un perro. Es la peor idea que vas a tener en tu vida. 3 segundos, dices una frase, la gente ya está diciendo, ¿cómo que no adopte un perro? A ver por qué lo dice. Entonces ya se queda a ver el vídeo, interactúa contigo, ¿vale? Eso te ayuda también. ¿Qué dices después? Pues dice, no adoptes un perro porque si lo haces te vas a ver obligado a recibir pues lametones como despertador, etcétera, frases cookies, por ejemplo. Entonces, ¿se entiende un poco? Al final lo que se trata es de que al principio generes como una llamada de atención y la gente después se quede a ver tu producto, se quede a ver por qué sí o por qué no. Entonces, todo eso, como te digo, le gusta a Meta y lo promueve. Entonces, con ese buen vídeo que tienes, ya tienes todas estas plantillas hechas en Canva. Solamente es añadirle subtítulos, meterlo aquí, cambiar el título y listo. 15 minutos, de verdad. Aunque lo veáis imposible, os prometo que es cierto, 15, 20, no más. Si tienes un buen producto y no tienes que editar el vídeo, es que no tienes nada más que hacer. Ya lo siguiente ya es ponerlo, plasmarlo. Entonces, ¿cómo lo hago yo? ¿O cómo es la manera más cómoda de hacerlo? Utilizando la plataforma de Meta. Al final, Business es una plataforma muy buena porque te va a permitir tenerlo todo integrado en una misma web, tanto Instagram como Facebook. Aquí dentro no solo vas a poder programar las publicaciones, sino que vas a poder hacer métricas, vas a poder realizar campañas y vas a poder crear automatizaciones. Esto te va a ahorrar mucho tiempo, de verdad. Se entra desde aquí, ¿vale? Seguro que todos conocéis esta página y desde la sección de inicio puedes gestionar los mensajes, los comentarios, las notificaciones de las dos plataformas, todo en la misma web. O sea, es todo al final para facilitarte las cosas y ahorrarte tiempo. Si tienes esto aquí, es mucho más cómodo que meterte primero en la página de Instagram, ver los mensajes, los comentarios, vale, ahora me voy a Facebook, mensajes, no sé qué, tal. Si lo tienes todo unificado, vas a tardar la mitad de tiempo, de verdad. Entonces, bueno, ¿qué otras cosas interesantes tiene Meta? Aparte de lo de las publicaciones, pues mira, aquí en la sección de mensajes, por ejemplo, esto lo he tapado por protección de datos, ¿vale? Es uno de las cuentas. Aquí en la parte de comentarios tiene una cosa muy interesante que es que te permite crear respuestas guardadas. Hay muchas preguntas que se repiten, o sea, a ti cuando alguien te habla, muchas veces son ¿cuál es el horario, el contacto, servicios que ofrecéis, etcétera? Entonces, todo eso lo puedes tener ya listo con una respuesta rápida y encima personalizada, con el nombre, con los datos de otra persona. Esto te lo permite aquí en este botoncito, puedes meter los datos que quieras introducir de la persona que te está hablando. Y aparte te permite generar una imagen aquí junto con la respuesta. O sea, puedes dar solución o salida a algo en la mitad de tiempo. Por ejemplo, te preguntan el horario. Bueno, pues ya tienes aquí tu respuesta guardada y además les lleva a una imagen de Google Maps y también, por ejemplo, al enlace, ¿no? Y ahí pueden ver también las reseñas, el teléfono, los datos que quieran. ¿Qué otra cosa interesante tiene aquí Facebook? Las automatizaciones, y esto es bastante poco conocido. Entonces, de momento en España solamente tenemos disponibles las 3 del centro. La primera, las respuestas instantáneas. Esto sirve para automatizar el primer mensaje que llega a la persona que nos contacta. Es decir, alguien te escribe un hola y tú le respondes hola no sé quién, el nombre que tú le metas con esa IA, ¿vale? Te atenderemos lo antes posible, si no, si es una urgencia, siempre puedes llamar a este teléfono, dar como una primera respuesta para que no se quede ahí el mensaje un poco solo. Lo siguiente que tenemos disponible en España es el mensaje automático, ¿vale? De ausencia. Esto sirve, por ejemplo, pues cuando estamos fuera de horario, ¿vale? Hola, perdona, estamos fuera de horario, si es una urgencia, puedes irte a esta dirección, con este teléfono, a dar esa salida, ¿no? Que, como siempre, que no se quede ahí el mensaje porque de verdad que eso no genera buena impresión. Y luego aquí está que también te permite identificar los mensajes que se te han quedado un poco colgados, ¿vale?
¿Qué es lo que por ahora no tenemos disponible en España, pero va a estar disponible próximamente? Ya lo tenemos en Estados Unidos. Pues, por ejemplo, lo de asignar conversaciones. Esto, si tienes un equipo grande, pues puedes asignar una conversación a un cliente, de un cliente para uno de tu equipo, pues que, por ejemplo, cierre una venta o que continúe con el funnel, ese tipo de cosas, ¿vale? Lo que a mí me gusta muchísimo y estoy deseando que llegue, porque esto ya lo utilizamos con otras aplicaciones, son las palabras clave personalizadas. ¿Esto qué es? Esto, por ejemplo, actualmente lo hacemos con plataformas pues como ManyChat o similar y sirve cuando quieres automatizar el envío de un mensaje cuando te escriben algo concreto. Por ejemplo, descárgate esta guía sobre cómo elegir el mejor alimento para tu mascota. Escríbeme la palabra guía y te lo mando. Bueno, pues si te sirve, o sea, si tienes una persona, bien. Pero si tienes 100 personas que te escriben eso, no vas a dar abasto. Pues entonces, con esto lo puedes automatizar. Esto es una herramienta que te va a ahorrar dinero de otras plataformas que ya lo hacen, por ejemplo. Entonces, estas personas van a tener respuesta automática. Lo siguiente sí que es lo que en teoría conocemos todos, ¿vale? Que es la parte de programar contenido. ¿Qué es lo que también podemos aprovechar, por ejemplo, aquí? Aparte de programar Reels, historias, publicaciones en las dos plataformas, podemos tener una previsualización de cómo se va a ver el trabajo y esta opción también te da que busques los hashtags que son punteros en ese momento para el tema que tú quieras, ¿vale? Y además tienes aquí todas las que has utilizado tú, que también puedes, si son hashtags que utilizas frecuentemente, pues lo seleccionas y ya lo tienes listo. Aquí al final se trata de ahorrar tiempo y te digo yo que con esto ahorran mucho, bastante. Son importantes los hashtags o sirven para algo, que os lo estaréis preguntando, o cuántos hace falta poner y demás. Hoy en día nadie te va a encontrar por los hashtags. De verdad, la gente ya no le da a la lupita y busca hashtag perrito tal o labrador. No, esto simplemente sirve para que Meta te clasifique y te dé más visibilidad en un sector u otro. Entonces, ¿es importante ponerlos? Sí. Yo te diría que pusieses todos los que consideras que son relevantes y que van con lo que tú publicas y con el público al que quieres llegar. Pero no lo hagas pensando que cuantos más gente te va a ver porque la gente ya no busca de esta forma. Entonces, bueno, si ya lo tienes todo, ya está. Ya has publicado, ya has generado ese Excel, ya tienes los copies, ya lo tienes en marcha, ya lo tienes todo programado. Ya te has sentado tu día 14 de diciembre y lo has puesto todo hasta el 14 de enero. Perfecto. Entonces, bueno, ¿ahora qué es lo que queda? Bueno, pues ahora queda el día a día. Entonces, en el día a día, ¿qué vas a hacer? Te vas a poner a contestar comentarios, de vez en cuando, revísalo al menos 2 veces en semana. Te vas a poner un poco, pues eso, a lo que vaya llegando. Pero ni de lejos va a ser el mismo trabajo que el que te has sentado a hacer previamente, ¿vale? Entonces, bueno, aquí ya os adelanto que en el tema de contenido, publicar fotos de cirugías o la pedazo de piómetra que le hemos quitado a una perra con todo el pus saliendo por la bandeja de quirófano, cirujanos con el perro abierto y todo lleno de sangre, yo te digo yo que eso no te va a dar buenos resultados. En la parte que vamos a medir después, eso no gusta. O sea, a la persona que entra no le gusta pensar que pueda ser su animal o pueda ser su perro abierto en canal en el quirófano. Yo de verdad que no recomiendo este tipo de cosas. Son publicaciones que entre nosotros, los veterinarios, pues sí que nos gustan y con fines pues de enseñanza y demás, pues son súper útiles, pero de cara a las personas no quieren ver ese tipo de cosas. Entonces, ¿qué nos queda ya? Medir. Esto es un ejemplo que utilizo yo con mi equipo de marketing. Yo lo tengo muy adaptado a las métricas de Instagram. Entonces, ¿lo puedes hacer también desde Meta? Sí, lo puedes hacer desde Meta. Lo puedes hacer también desde la aplicación de Instagram. Yo, como mi principal actividad ahora está centrada en Instagram, como os he dicho, tengo la plantilla aquí optimizada, porque ya a mí no me interesan todas las métricas. Entonces, selecciono las que, bajo mi punto de vista, son más útiles. Y esto de verdad que te lleva 5 minutos hacerlo. Yo lo hago de forma bimensual, cada 15 días, pero tú te puedes sentar a hacerlo una vez al mes. Y con eso es más que suficiente. ¿Con esto qué vamos a hacer? Con esto de aquí
vamos a pasar a las métricas. Esto no es más que poner en pues eso, en un dibujito todos los números de antes para tenerlo así un poco más visual y ver qué contenido de cada columna funciona más, a cuánta gente hemos llegado, cuánta gente nos ha dado clic en el enlace para hacerle luego email marketing, ese tipo de cosas y las interacciones que has tenido. Aquí también tenemos, por ejemplo, los objetivos que en concreto estamos siguiendo, ¿no? Con esta cuenta. El fin es que lo tengas todo adaptado a ti. ¿Vale? Al final tienes, de verdad, muchísimas plataformas y de pago, algunas gratuitas, pero sé que siempre, más no siempre es mejor, de verdad, sino que adaptado sí que seguro va a ser mejor. Entonces, de verdad, tómate el tiempo que necesites al principio, porque luego lo vas a agradecer y luego te va a ahorrar muchísimo tiempo y esfuerzo, sobre todo después, a la larga, de verdad. Entonces, bueno, ya con esto llegamos a la última parte, las reseñas. ¿Alguien tiene malas reseñas en su Google? No sé vosotros, pero seguro que algunas tenéis o habéis tenido alguna vez o conocéis a alguien que haya tenido. Es un problema que la verdad que nos da muchos quebraderos de cabeza. Es muy frustrante porque muchas veces no son opiniones justas y son muchas veces hirientes, pero hay que enfrentarse a ellas. Son súper importantes. Pongámonos que yo he llegado al barrio de Madrid y busco un nuevo centro veterinario. Entonces, así de primeras me encuentro todos. Uno tiene un 4,9 y otro tiene un 4,1. Uno con 219 y otro 228. O sea que más o menos no son 4 reseñas. Así de primeras yo no sé qué haríais vosotros, pero yo lo que haría sería meterme en el primero y ver cuáles son las reseñas. Pero además, por curiosidad, vería cuál ha sido la que le ha bajado de 5. Somos así, el ser humano es así. Entonces, si veo esta reseña negativa y veo cómo ha contestado esta persona y me convence, yo voy a ir ahí. Yo voy a pedir cita, es que no voy a mirar esta. O sea, ya solamente por cómo ha contestado me va a convencer. Pero ¿qué pasa? ¿Y si tiene un 4,9 todas positivas y la negativa que tiene ha respondido pues dando detalles, faltando el respeto o incluso con insultos o dando detalles de dinero y encima no me has pagado no sé cuántos? Si yo veo esa respuesta de parte de la empresa, a mí no me va a dar buena impresión. Ya te digo yo que si contestan así por redes sociales, no me va a inspirar nada de confianza para confiar en la salud de mi mascota. Entonces, ¿qué hago? Me voy a ir a otra. Aquí ya has perdido un cliente. Entonces, eso no puede ser. Esto hay que arreglarlo sí o sí. Y de verdad, y no es tan complicado. Te voy a dar unos pasos para que tú contestes a las reseñas que son para que, por lo menos, porque ese cliente, al final, a ti ya te da igual. Ese cliente ya lo has perdido. Olvídate del cliente que te ha dejado una mala reseña. A ti lo que te importa es que no solo se cuente la versión de esa persona, sino que se cuente la tuya. Si has cometido un error, sé humilde, admítelo, pide disculpas, ofrece una solución. Pero si lo que cuentan no es verdad o ni siquiera es tu cliente, lo puedes decir. Entonces, lo que me refiero es que ante esto no podemos quedarnos callados. Tenemos que velar porque la persona que entre de nuevas nos lea y diga, ostras, pues me gusta cómo actúan, voy a ir. Y te aseguro yo que eso marca la diferencia. Un ejemplo real de un compañero al que estuve ayudando. Le dejan un comentario en Facebook, hiriente no. Vamos, que lo siguiente. Básicamente viene a decir que desde que esta persona lleva a la clínica ya no es lo mismo, que le llamó pidiendo atención médica y que no fue a su domicilio, cuando es un servicio que ellos no ofrecían, y que la perra se murió por su culpa. Entonces, claro, aquí, ¿cómo respondió este compañero? Bueno, respondió que si no es justo, que si en ese momento no se podía, porque tal. Entonces, no es una respuesta que si yo entro me convenza. Es una respuesta que yo creo que se ha respondido desde el enfado o desde pues esa frustración, como es totalmente lógico y normal, porque es un caso
que no hace nada justicia al trabajo que hacía esta persona. Pero bueno, en general hay muchos ataques, hay detalles, hay tonos, no es este caso concreto, pero por ejemplo también he visto en algunas ocasiones que se hablan incluso de, y encima me debes no sé cuántos, de parte de la empresa para la persona, y eso son cosas que primero infringen la ley de protección de datos y segundo, no es el lugar, ¿vale? No es el lugar porque, como te digo, este cliente ya te da igual, ya se fue y no va a volver. A ti el que te interesa es el que entre y te lea a ti. Entonces, aparte de esto, este compañero pues tenía pues muchísimas reseñas sin contestar y algunas de ellas con historias como la anterior, bastante hirientes. Entonces, ¿cómo puedes hacerlo? Puedes hacerlo contestando de otra forma. Yo te diría que tu versión la des así. Pues bueno, por ejemplo, empiezas pues con un primer párrafo de buenos días, fulanito, lamentamos mucho el caso que sea, cuentas tu experiencia, ¿vale? Segunda parte, vas con los hechos, ¿vale? Lamentamos mucho que haya sucedido esto, sin dar detalles, ¿vale? Acuérdate de que no puedes infringir la protección de datos. Si no es cliente tuyo, como hemos dicho antes, dilo. Oye, mira, lo sentimos, no nos consta ningún fulanito de tal en nuestra base de datos, porque también hay algunas críticas que no son ciertas, hay algunas que son falsas. Entonces, y aquí también es el momento de destacar tus virtudes, ¿vale? Por ejemplo, pues nuestro compañero no sé quién, pues es un profesional con una amplia experiencia, en ningún momento se trató de que esa fuese la percepción. Aquí ya das tu punto de vista, ¿vale? Entre nuestros servicios pues no se encuentra hasta la fecha la atención primaria a domicilio, porque no por lo cual pues no entendemos el motivo de tu reclamo. Por desgracia, hay ocasiones en las que el paciente pues llega a la clínica en unos estados pues muy avanzados, entonces es difícil revertirlo. Damos muchísima importancia al bienestar de las mascotas, velamos porque tengan una buena calidad de vida, lamentamos nuevamente tu percepción, ¿vale? Entonces, en el tercer párrafo ya te despides y ofreces sobre todo una vía de contacto, ¿vale? Yo creo que si tú entras a un sitio, o al menos si yo entro a un sitio y leo esto en lugar de lo otro, por lo menos aquí, punto número 1, ves que hay interés por parte de la empresa. Pues, en punto número 2, tienes una versión más creíble porque además respondes desde la tranquilidad y con argumentos. Y punto número 3, dar la opción de un contacto. Entonces, esta estructura os digo yo que os puede servir para el resto de reseñas. Reseñas que lleven más de X tiempo, pues no sé, a lo mejor 3 meses, 4 meses, dependiendo de la que sea, yo me lo pensaría para contestarla, porque probablemente lo que haga sea avivar el enfado de esa persona y a lo mejor vuelva, se acuerde y te ponga otra. Entonces, eso no es lo que buscamos. Así que bueno, después de llevar tanto tiempo hablando, contadme por aquí, ¿creéis que las reseñas son importantes? ¿Creéis que pueden inclinar la balanza a que os elijan frente a otros centros veterinarios? No sé si... Ah, mira, aquí tengo una mano levantada, no sé si alguien quiere hacer una pregunta. No, esa Ana Belén es la chica de antes que... Vale, perfecto. Bueno, pero pues, bueno, yo creo que las reseñas son fundamentales. O sea, en las clínicas veterinarias, o sea, en los negocios que están localizados, o sea, por ejemplo, en un negocio como pueda ser el mío, que digamos, no tienes un sitio físico, que no atiendes a clientes, no es de tanta relevancia, pero en una clínica veterinaria es fundamental. O sea, hoy en día cualquier persona antes de ir a la clínica busca en Google, e incluso aunque ya sea cliente, te busca porque seguramente no se acuerde del número de la calle o cosas así, con lo cual lo va a ver. Con lo cual es súper importante que estés bien geolocalizado, que tenemos clientes que no están bien geolocalizados, o sea, eso, que tengas bien los datos y el horario de la clínica. Y luego, súper importante lo que estás comentando de las reseñas, es que me parece fundamental tanto el número, o sea, que sea un número, pues yo creo que hay que tener por encima de las 150, porque yo incluso que visito mucho también me guío por eso. Voy a ir a las clínicas buenas, ¿sabes? Voy a ir a las clínicas que tienen buenas reseñas y a las que tienen muchas, ¿no? Totalmente. Entonces, yo creo que el cliente, pues, se fija igual que cualquier persona, ¿no? Sobre todo es eso, es que al final también, incluso para ir a un restaurante, lo haces. Entonces, para confiar la salud de tu mascota, con más razón todavía. Entonces, esto es algo que no podemos fallar y que además es súper fácil de
de solucionar, tiene fácil solución. Entonces, bueno, si ya las tenemos malas, no pasa nada. ¿En qué nos podemos centrar, como has dicho tú antes bien, Elisa? En tener buenas reseñas y en tener más cantidad. ¿Se pueden evitar? Pues no. La verdad es que sería tentador eliminarlas, y sobre todo en en Instagram, por ejemplo, que puedes eliminar comentarios, y en Facebook algunos comentarios también, pero las opiniones no se pueden borrar, y en Google Maps tampoco. Pero bueno, y además es que no te lo recomiendo, porque es que lo que vas a hacer es avivar el enfado de esa persona. Y si esa persona, que además ya tiene un enfado activo, te ha dejado una reseña y ve que tú se la has borrado, lo que va a hacer es que te van a venir más de golpe, porque va a avisar a toda su familia, a todos sus amigos, mira lo que ha hecho esta persona, y se genera una campaña de odio que de verdad que lo he visto. Y mejor aprender enojo ajeno, como decía el refrán, ¿no? Pero no es nada agradable y te recomendaría que no lo hicieras. ¿Qué podemos hacer en su lugar? Reducir el impacto, ¿vale? Que si tenemos una mala reseña, que por lo menos no nos afecte tanto. Esto lo podemos hacer de dos formas. En Instagram y en Facebook puedes ocultar comentarios por palabras clave, ¿vale? Ahora también os digo, arma de doble filo. Aquí puedes incluir, aquí se accede desde la configuración general. Esto es un pantallazo de Google, o sea, de Business Suite, ¿vale? Aquí os digo que podéis introducir todas las palabras que queráis, insultos, etcétera, ¿no? Pero también tened cuidado, porque las palabras que metáis aquí, lo que va a pasar es que se van a ocultar. Es decir, si yo te pongo un comentario con la palabra manzana, porque tú has metido ahí esa palabra, cuando yo genere ese comentario, no le va a aparecer a la gente que a mí me sigue, pero sí le va a seguir apareciendo a la persona que lo ha publicado y a sus amigos. Entonces, ¿qué pasa? Que no se aviva el fuego, entre comillas, porque esa persona no ve que tú hayas borrado ese comentario, pero al resto de personas no le aparece. Pero claro, si yo aquí meto palabras como, por ejemplo, muerte, que podría ser una palabra dentro de un comentario negativo, tampoco me va a aparecer. Pero es que esto también puede estar dentro de comentarios positivos, como por ejemplo, pues fueron fantásticos, nos acompañaron hasta el día de su muerte, nunca lo olvidaremos, eternamente agradecidos. Entonces, por eso digo, aquí podéis introducir algunas palabras que creáis que os pueden hacer daño, pero ojo, algunas no nos interesa que se eliminen, que se oculten, ¿vale? Porque esos comentarios no se eliminan, solo se ocultan a cierta parte de nuestro público. Y la otra técnica que yo sigo es tener un buen colchón de reseñas positivas y unas buenas respuestas. Como ha dicho antes Elisa, ella ha puesto un número que era 150 y me parece fantástico. Yo incluso lo subiría un poco más. Ya te genera un estatus y una credibilidad pues importante. Y la puntuación siempre intentad que esté por encima de 4,5. ¿Cuántas reseñas o cuántas me hacen falta para subir a no sé cuánta puntuación? Yo te diría que no te centres en eso. El objetivo no es llegar hasta ahí, el objetivo es cada vez tener más. Entonces, no te centres en cuánto necesitas, céntrate en cada vez ir teniendo más. Cada mes 10 reseñas, cada mes o 10 o las que puedas, si puedes más, perfecto. Pero que cada vez vayas teniendo más. ¿Para qué? Para generar más credibilidad. Entonces, bueno, ¿de qué forma podemos obtener estas reseñas? Yo te diría que por experiencia, y esto es experiencia propia y real con mis clientes, lo típico que hacemos de dejar un cartelito en recepción, yo no lo haría. Y os cuento por qué. Siempre, o sea, lo que tenemos que hacer muchas veces, y yo hace muchos años también lo hacía, pero dejé de hacerlo, es poner un cartel gigante en la recepción, no sé si a alguno os suena, y que diga, déjanos una reseña y demás con el enlace, lo tienes ahí, todo súper fácil. Si alguien sale descontento de tu consulta y ve el cartel, lo primero que va a decir es, ¿y encima le voy a dejar una reseña? Entonces, no queremos promover esta situación. Poca gente saldrá descontenta de consulta, pero si alguien sale descontento y ve eso, os digo que lo va a ver como una vía de desahogo y no es el objetivo ni muchísimo menos. ¿Cuál es una forma mucho más, a mi forma de verlo, inteligente de obtener buenas reseñas? Porque además que las vas a tener segurísimo. Reseñas buenas y reseñas de valor. Pedirlas. Pero pedirlas no a todo el mundo, sino a clientes que tú sepas
que ya te conocen, ya confían en ti, que están muy agradecidos porque justo le has salvado la vida a su perro o porque llevan muchos años contigo y confían muchísimo en ti. Entonces, ¿de qué forma lo hago yo normalmente? Las pido por WhatsApp o por correo o personalmente. Oye, mira, sabemos que conoces el valor de las reseñas online, queremos pedirte que nos dejes tu opinión, te agradecemos la confianza, esperamos que Balto siga así de bien mucho tiempo, mira, te dejamos aquí el enlace. Entonces, esta persona entra, está súper agradecido, entonces te va a dejar una reseña de 5 estrellas y encima contando su versión. Esto es una estrategia que os digo que funciona. Si os la cuento, de verdad es porque es útil. Y ahora bien, tener reseñas de 5 estrellas está genial porque la puntuación es importante, pero es más importante aún, por ejemplo, que genere empatía en la gente. Es decir, que la persona que entra para elegir un centro no vea solamente estrellas, sino que vea historias, que se sienta identificado y que se refleje en estas historias. Entonces, una buena forma de obtenerlas es decirle a la persona ¿qué te la va a poner? Oye, mira, si puedes, explica un poco, cómo fue la situación. Si tenéis la confianza suficiente para pedirlo, genial. Y si no, con lo de antes, con esto, os van a dejar una buena reseña, seguro. Entonces, al final, ya os digo, poco a poco, ir teniendo más, ir generando ese colchón, ¿vale? Para que no nos afecte tanto si algún día tenemos una negativa y si la tenemos, ya sabemos cómo responderla. Entonces, bueno, hemos llegado al final. Si has llegado hasta aquí, pues mira, ya tenemos las herramientas para definir nuestra imagen de marca, para aplicarlo en una estrategia de contenidos coherente y acorde con nuestra filosofía de empresa. Pues hemos visto también algunos empleos de la inteligencia artificial, cómo conseguir algunas métricas o cómo organizarlas al menos para sacarle provecho y algunos tips para responder reseñas en Google. Como bonus a todos los que habéis estado hasta aquí la hora completa, bueno, muchísimas gracias de antemano porque es una hora en la que estamos todos comiendo o de un sitio a otro y que hayáis estado aquí, pues tiene su mérito, muchísimas gracias. Entonces os voy a dejar a todos los que os metáis en el enlace que voy a compartir ahora mismo por el chat, 2 bonus. Esto es algo que he hecho especialmente para vosotros. Son las nuevas normas de Instagram. Yo las utilizo a día de hoy y la verdad que bien, son 2 hojas de plantilla en la que tienes tips para crecer de forma orgánica antes de ponerte, como te digo, a hacer campañas y demás para que tengas ese plan básico de marketing y que no puede faltar. Y luego además también te voy a dejar un plan de contenidos como el Excel que os mostré antes que utilizaba yo, un ejemplo mensual adaptado a ti para tu clínica veterinaria. Entonces lo voy a dejar aquí en el chat y los que queráis el bonus os metéis ahí y os lo mando, ¿vale? Así que bueno, si tenéis algunas preguntas o feedback o lo que queráis, aquí me tenéis, os escucho. Bueno, lo primero, me cuelo súper agradecidos porque ha estado fenomenal, pero creo que de aquí van a salir muchos más porque creo que hay mucho por detrás y mucho que aprender. Creo que podríamos hacer uno sobre cómo usar Canva, cómo hacemos las publicaciones. La verdad es que, o sea, creo que lo has explicado súper bien, pero que, sí. Claro, que son muchas cosas y... Son muchísimas cosas, muchísimas. Bueno, a mí me ha encantado sobre todo lo importante que es la organización, ¿no? El organizarnos en la cabeza, el saber a quién nos dirigimos y luego también lo de las reseñas, que es fundamental. Es claro, o sea, yo creo que podríamos hacer un webinar de cada parte de... Totalmente. Pero muy chulo, vamos. Sí, pero de verdad que la clave, o sea, yo lo que quiero que os llevéis de aquí es la idea de que si empleáis un día, una tarde, de verdad, a organizaros y a crear esas plantillas, a redactar, o sea, yo no grabo todos los días. Yo me siento un fin de semana, porque yo tengo más trabajo, evidentemente, ¿no? Y redacto hasta los guiones de lo que voy a decir en los vídeos. Entonces, tienes ya tu guión, ya es sentarte un día que no tienes ni que pensar. Dices, venga, te coges 3 conjuntos o 3 pijamas y te sientas y te grabas un vídeo de 30 segundos. Lo tienes ahí bien hecho, bien grabado, con buena calidad, clac, clac, clac,
programar o publicar y lo tienes hecho. Entonces es una forma en la que te va a facilitar muchísimo. De verdad que si no lo puedes hacer en ese momento, porque no es la idea no es que estés todo el día enganchado al teléfono, pero que tengas una imagen que vaya un poco en automático, ¿sabes? Entonces, bueno, yo por mi parte, muchísimas gracias a todos los que habéis estado aquí con nosotros. Si tenéis alguna, si ahora no tenéis alguna pregunta, porque es mucho así por digerir, pero se os ocurre luego, tenéis ahí mi correo o el de Elisa y sin problema, más. Tanto Elisa como yo somos, bueno, y su equipo, somos súper accesibles, a que podéis preguntar con total confianza. Pues muchísimas gracias. Todos recibiréis el mail con la grabación y con estos 2 regalitos sorpresa que ha tenido María para nosotros. Y si te parece bien que los enviemos también por mail. Sí, claro. Y nada, y si queréis os paso también su contacto para que, bueno, pues cualquier duda que tengáis le podáis preguntar directamente, ¿vale? Y muchas gracias y a todos por vuestro tiempo y nos vemos en la siguiente. Venga, gracias. Hasta luego. Muchas gracias, María. A vosotros.